¿Cómo habla Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Y eso es algo que el creyente tiene que aprender. Si nosotros no aprendemos a reconocer la voz de Dios, lo que vamos a hacer es que vamos a vivir instintivamente. Y por instinto, vamos a vivir una vida como quien dice, vamos a estar toda la vida, bueno, creyendo que Dios dijo, creyendo que Dios habló, creyendo que Dios está guiándome a algo. Y eso es un peligro, porque mucha gente por creer que Dios le habló ha hecho cosas que han sido perjudiciales para su vida y para su ministerio. Amén. Pastora María Manrique, bendiciones. Jacqueline Miravalle, bendiciones. Bendiciones para todo Uruguay en el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces, uno puede reconocer la voz por su lenguaje, pero nos referimos al lenguaje de Dios, al conjunto de expresiones que son usuales a su expresión. O sea, el lenguaje de Dios no es que Dios habla en castellano, en inglés, sino Dios habla de muchas maneras. Fíjese que una de las formas en las que se presenta, si no recuerdo el escritor a los hebreos, es Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. Porque Dios no habla solamente de una forma. El tema es yo saber cuándo Dios es el que está hablando. ¿Por qué? Las palabras que utiliza. Entonces, es sabio entender, no es sabio, perdón, que quiera entender la voz interna si todavía no entiendo los patrones de la voz de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, a mí Dios me dijo que yo haga esto, pero vos te das cuenta que en su vida no hay una obediencia a la voz de Dios. ¿Me explico? Entonces, hay situaciones naturales, yo ya lo hablé esto en algún momento, hay situaciones naturales que nos muestra, que Dios nos muestra que Dios nos está hablando. Dios no nos habla solamente audiblemente, nos habla por situaciones también. Entonces hay gente que no sabe reconocer las situaciones en las que Dios está hablando, entonces menos va a reconocer la voz interna. Porque recuerde que habla el mundo, habla Dios y habla el diablo. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces erramos. Y vino muy oportuna esta clase porque fíjese que en el cronograma, vino muy oportuna esta clase porque en el cronograma de la enseñanza que yo tenía, sin saber, ¿no? Todo lo que se habla, se dice, mucha confusión, pero vino justo para poder aclarar muchos puntos en cuanto a lo que es la justicia de Dios. Entonces, escuche, las impresiones, hay gente que dice yo creo, yo siento que debemos hacer esto, y hay gente que nunca avanza de las impresiones y esto detiene su crecimiento. ¿Por qué? Porque la persona cuando no, cuando yo no obedezco a lo que Dios me habla, por no reconocer la voz o por simplemente no prestar atención, por eso es importante, hermano, yo le digo, no porque quiero que me preste atención ni porque soy tan importante como para que me la preste, porque no es que yo hablo, es Dios que habla. Entonces, si Dios habla, uno tiene que estar atento. Porque esto es así, Dios te va a hablar y si vos no prestaste atención, Dios no va a vivir toda la vida diciéndote lo mismo. Dios habla y después uno paga como las consecuencias. Va a estar toda la vida diciéndote, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Dios te lo va a decir, no hagas eso. Te lo va a decir quizás varias veces, pero va a llegar un momento que va a dejar que lo hagas para que te des cuenta que no lo tendrías que haber hecho. Me explico, ¿verdad? Entonces por eso es importante, hermanos, esta clase, estas clases que estamos hablando en este tiempo. Entonces, viven sintiendo que Dios algo quiere hacer o decir y no se puede mandar un ejército a la batalla solo porque alguien sintió. Por ejemplo, un día nos dijeron, vayan y unjan el río, ¿no? Vayan y tiren sal acá. Nosotros no podemos vivir haciendo algo porque alguien cree que Dios le habló. O sea, esto suena por ahí duro, no es que uno es selectivo, Dios le habla a uno y Dios le habla a otro, no es que esto tiene que ver con caminar en la selección, sino tiene que ver con estar seguro de que lo que dijeron fue Dios. Ahora,
Mucha gente tiene terribles problemas familiares, emocionales y económicos, los cuales le restarán autoridad a la hora de dar una palabra profética. Un día sienten que deben ir a la guerra, otro día sienten que deben ayunar y otro día se cambian de ministerio. ¿Por qué? Porque son personas que no han madurado en el escuchar a Dios. No han madurado, no han crecido. Yo entiendo que una persona se pueda cambiar de ministerio. Usted hizo muy bien en venir al nuestro. Muy bien. Pero cuando yo he visto mucha gente que, como por ejemplo, toma esto de yo siento, yo, y lo toma como si fuese, bueno, yo siento, yo siento, yo siento. No, hay que tener una madurez en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos puede restar. Le vuelvo a repetir, mire su vida por un momento, pero no con un ánimo de juzgar ni de condenar. Mire por un momento. ¿Usted siente que ha crecido? No estoy hablando económicamente, usted puede estar económicamente fantástico y, ¿cómo se llama? Y estar detenido. Pero usted siente que ha crecido en su interior. Hay cosas que usted ha crecido, que usted se da cuenta que maduró. Muy bien. Entonces significa que está empezando a escuchar la voz de Dios. Si usted por ejemplo, se metió en un negocio, le fue mal, se metió en otro negocio, le fue mal, se metió en otro negocio, le fue mal, entonces usted evidentemente se está moviendo por sentimientos y no se está moviendo por la voz de Dios, porque Dios no nos manda al muere, Dios es específico en lo que hace. Por eso Pablo dice que él es perito y arquitecto de la obra de Dios. O sea, la obra de Dios tiene un diseño, tiene un plan, tiene un plano, tiene un ingeniero y tiene un arquitecto. ¿Entiende lo que le quiero decir? No es que la obra de Dios está así nomás. Bueno, ahora nació, a ver quién está. Ahora justo vi que está Mauri Báez conectado. Nació Mauri Báez, entonces lo voy a mandar a ver a dónde Mauri, a ver, ¿dónde va Mauri? Allá, no. Antes de que él nazca, antes de que Mauricio nazca, Dios ya lo había diseñado, preparado un camino para que él lo pueda transitar. Seguramente, ¿cuántos de ustedes fueron a la escuela bíblica de chicos y después se apartaron? Bueno, ese es el plan original. Dios desde chicos ya los quería capturar y tenía un plan, ¿verdad? Para que ustedes pudiesen avanzar en él. Ahora, los retrasos en el ministerio, los retrasos en la vida, tienen que ver justamente por no saber discernir la voz de Dios. Pero lo que pasa es que nadie me predicó esto antes. No se trata de que alguien predique. Ya la creación, dice la palabra, que la creación misma nos anuncia y nos dice que hay un propósito, que hay un plan, que hay un creador. Entonces, la iglesia profética comete tremendos errores por ignorar, número uno, la palabra de Dios. Entonces, de pronto, cuando una palabra de Dios viene en contra, una profecía viene en contra de lo que está escrito, yo sé que esto lo he hablado, pero quiero refrescarlo. Entonces, esa profecía hay que mirarla de costado. Porque Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Entonces, Dios no va a decir, por ejemplo, les cuento más o menos lo que fue mi testimonio, lo que fue lo que a mí me sucedió, lo que a mí me pasó. A mí me sucedió, por ejemplo, de que a mí me dijeron que yo me vaya de mi congregación, que yo me vaya, pero yo sabía que para yo salir de mi congregación, yo tenía que tener la bendición de mi pastora. Yo sé que la Biblia eso no lo dice, pero la Biblia dice que respetemos a las autoridades y que nos sujetemos a ellas. Yo salí cuando a mí se me dio la bendición. Antes no salí, porque sé que es un patrón. Muchos me decían, ábrete, ¿viste? Entonces iba a ser, me unjo de pastor. No, alguien me tenía que levantar, alguien me tenía que reconocer, alguien tenía que hacer eso. Entonces, esa profecía era verdad, sí, quizás era lo que Dios quería, pero no era el modo. Y muchas veces tenemos ese problema, ¿verdad? Que los profetas desconocen la palabra de Dios. Por eso la iglesia profética, este tiempo, estuve hablando el otro día con un hermano, y él me decía, capaz que me está viendo, él me decía, yo dejé el Facebook, dejé todo, y me puse a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, me interné en la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra. Eso es lo ideal. ¿No? Muchos dicen, usted publica mucho, me dijeron el otro día. No, lo que pasa, cada publicación que usted ve es que estoy en el baño.
Por eso aprovecho esos ratos para estar cuando estoy y ahí medito y le largo nomás. Así que por eso es importante, hermanos, que en este tiempo nosotros nos internemos con la palabra de Dios, pero no solo con la palabra de Dios, sino en la oración y en un montón de cosas que nos van a ayudar a que nosotros podamos entender el lenguaje de Dios y cómo Dios habla. El primer patrón de que Dios establece en su lenguaje es la justicia. Dios no habla sino habla a través de la justicia. Por eso, hermanos, tenemos que entender este principio. Justamente en este tiempo que se habla tanto de que se condena, de que se juzga, de que se levanta el dedo, de que el pastor no tiene amor. Mire qué justo que vine. Escuche, Dios habla justicia. Su trono es eterno, cetro de justicia. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios gobierna a través de la justicia, con una esencia de amor. Pero la forma de gobierno es la justicia. Dios gobierna en lo justo. Por eso dice la Biblia, claman los justos. No dice claman los creyentes. Claman los justos y Jehová los oye. Dios no oye a los creyentes. Dios oye a los justos. No son los perfectos, los que se creen mejor, los que maltratan a los que pecan. No estamos hablando de eso. Una cosa es ser justo, otra cosa es creerse justo. Por eso yo le digo no, porque hay una mala interpretación. Y la sublimación, ¿no? Lo subliminal muchas veces no es de bendición. Uno tiene que entender esto. Como les decía el otro día, que yo hable de amor no significa que descarto la justicia. Que yo hable de justicia no descarto el amor ni la misericordia, porque van de la mano. De hecho, Dios muere justamente, Dios muere. Ahora usted, fíjese este terrible escenario. ¿Dios no podía habernos redimido de otra forma? Se lo dejo para que piense. ¿Dios no podía habernos redimido de otra forma? Claro que sí, pero no era justo. Y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez y dejar de regalar misericordia cuando Dios no se maneja. Dios primero se maneja con justicia y en su justicia aplica misericordia. ¿Se entiende? No nos pagó conforme a nuestros pecados, pero nos pagó. Y ahí es donde está la disyuntiva, ahí es donde está la pelea, ahí es donde está todo. Entonces, que yo te diga hoy que Dios es justo no significa que Él no tenga misericordia, no te ame, no te dé una oportunidad, no te levante, no te extienda la mano. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Van de la mano justamente, porque la justicia de Dios está implícita en su misericordia. Jesús les dijo a todos los que los perdonó, tu pecado te es perdonado. La prostituta que se había acostado con Dios y María Santísima, entonces Dios la perdonó. Dios la limpió, pero le dijo, no peques más. Al hombre que estuvo 38 años, lea la Biblia, hay que leer la Biblia. Lo que pasa es que no se lee la Biblia ¿no? Entonces, cuando se lee la Biblia, se tiene un panorama correcto. Al hombre que tuvo 38 años le dijo, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. ¿Dice eso Jesús o no dice eso Jesús? Entonces pecó y no, Dios lo castigó. No, porque no es que Dios castiga. Uno abre una puerta para eso. No es un mensaje de condenación. Es un mensaje de amor, te perdono, no lo hagas más, porque te puede ir peor. Y es verdad, el que peca, Dios lo perdona y vuelve a caer en pecado. ¡Ay, la gracia, la misericordia! No. Sí, la gracia y la misericordia te levanta, te justifica, pero hay una consecuencia de eso. Y tenemos que entenderla porque está la palabra. Si no, Jesús le hubiese dicho, mira, trata de pecar menos, fíjate, tené cuidado, yo te voy a perdonar, que es verdad. Juan dice que abogado tenemos con el Padre. Entonces tenemos que entender la verdadera justicia. Dios se mueve en su justicia. Fíjese qué cruel que es muy cruel.
Es muy cruel que el Hijo de Dios tenga que haber muerto en la cruz por nosotros. ¿Es recontra cruel? Claro que es cruel. Porque la justicia tiene esa apariencia. Pero detrás de esa justicia hay amor. Porque es un mensaje de amor hacia nosotros. Entonces, justificar es una acción y justo es una posición. En todo el Antiguo Testamento Dios quiso mostrar su justicia. Muchos hablan de David. David, el dulce cantor de Israel. ¿Cómo puede un hombre tan cercano a Dios matar mujeres y niños? Yo quiero que usted simplemente medite. ¿Cómo puede Dios, siendo tan bueno, siendo amor, porque Dios es amor, permitir que David, un hombre conforme a su corazón, o sea, el corazón de Dios, matar mujeres y niños? Entonces por eso, bueno, pero justamente por eso Cristo murió. Claro. Pero lo que le quiero decir es que siempre la justicia, por eso Cristo murió, para que eso no suceda más. Obviamente. Pero aún hoy niños siguen muriendo como consecuencia de actos de sus padres. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo saco la justicia de mi corazón y mi mente, la justicia opera de manera distinta, por ejemplo, en el corazón y la mente, y lo que Dios me pide hacer me parecerá cruel. Parece cruel. Pero porque yo saqué la justicia. Dios habla en justicia. Yo no estoy tampoco a favor de esos mensajes y de esas profecías que dicen que vendrá muerte, destrucción, vendrá esto, vendrá lo otro. Porque es verdad que va a venir. Pero siempre Dios tiene una puerta de misericordia. Porque en la justicia está la misericordia, está el castigo. Porque están los que dicen que ahora cuando termine todo se van a morir todos, se van a haber hambre, Yo creo que cosas similares van a suceder, pero también está la puerta de amor. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Por eso Cristo muere. Entonces, si usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz... Lo que pasa es que hoy se dice cualquier cosa. El otro día escuchaba una persona, ¿no? Y yo decía, qué disparate que está diciendo esta persona. Disparate. Porque una cosa es decir algo, pero disparate. Hablando sobre los últimos tiempos, ¿no? Disparate. Yo decía, wow, ¿a qué punto hemos llegado? Acomodando todo para que en el oído del hombre no suene tan fuerte. Entonces entendemos de que ese es el resultado que tenemos hoy como iglesia. ¿Por qué? Porque al escuchar la voz de Dios, la escuchamos, en nuestra mente no entra la justicia. Yo le voy a decir, en el Nuevo Testamento, Jesús les dijo a los fariseos, muchos leprosos hubo en el día de Naamán, sin embargo uno fue limpiado. Entonces yo quiero que usted medite en esta noche. ¿Qué voz está escuchando? Dios nos perdona, siempre nos va a perdonar. Dios nos limpia, siempre nos va a limpiar. La sangre de Jesucristo limpió el presente, pasado y futuro. Pero yo le voy a decir una cosa. Todo lo que usted haga va a tener una consecuencia. Con amor y todo, porque Dios es justo. Usted va a ir al cielo, el cielo no se negocia. Ya se fueron 7. El cielo no se negocia. No hay negocio con el cielo. En el cielo usted va a entrar, va a andar por las calles de oro, va a andar por el mar de cristal, va a andar por todos esos lugares. Pero en la tierra, todo lo que hagamos tiene una consecuencia. No nos vamos a librar de eso. Por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios y no escuchar tanta cosa. Escuche a Dios, escuche lo que dice su palabra, lea su palabra. Si tiene un tiempo, intérnese en la Biblia, intérnese en la palabra. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de aquello? ¿Qué dice Dios de fulano? ¿Qué dice Dios? No lo que suena bien,
no lo que me parece a mí que suena bien, no lo que yo creo. No, eso es absurdo. Daremos cuenta lo que decimos y lo que no decimos. Si hay algo que a mí nunca se me va a poder cuestionar, y algo de cual yo, es que dije algo que la Biblia no decía. Entonces, una iglesia profética no puede tener un corazón humano, en el sentido estricto de la palabra, un corazón que se mueve por emociones. Y ese fue el problema de Saúl. Saúl tenía que haber esperado, escuche por favor esto, que llegue Samuel para el sacerdocio, para hacer el sacrificio. Sin embargo, él vio que el pueblo tenía hambre, que el pueblo estaba estaba ofuscado, o sea, esperaba, Samuel se retrasaba, y él hizo el sacrificio. Y eso le costó. A veces nos movemos emocionalmente, porque sí, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer aquello. No, hermano, hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. Yo no voy a hacer nada que Dios no me mande a hacer. Hoy justo vi un escrito de un pastor que él aclaraba espectacularmente bien. Él dijo, bendigo al que hace esto, bendigo al que hace el otro, bendigo. Yo voy a hacer lo que Dios me diga. Y eso es así. Y ese es un problema que tenemos. Hay que hacer lo que hace el otro. No. Tiene que hacer usted lo que Dios le manda hacer. Pastor. Pero hay necesidad. Yo le hago una pregunta. Y yo quiero que usted me la conteste con sinceridad. Si usted hubiese sido Jesús, a la mujer sirofenicia que pasaba por al lado de usted, ¿la hubiese rechazado en la primera mano? Yo le hago esa pregunta mientras tomo agua y lo dejo que piense. ¿La hubiese rechazado? Mi hija está grave, mi hija está enferma, mi hija está grave, mi hija está enferma. Una mujer desesperada. ¿Usted sabe lo que es el clamor de una madre desesperada? ¿Usted sabe lo que es su clamor? ¿Qué dolor? Yo no lo quiero ni escuchar. Sin embargo, Jesús no le respondió. Y Jesús en un momento le dice, no soy enviado. Propósito, justicia, sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice la mujer? Pero la mujer activa el botón de eternidad, yo le digo, y recibe su milagro simplemente porque ella entendió que la fe era un condimento eterno. Dios no se puede resistir a la fe, jamás. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¡Wow! Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Tremendo. Cuando lo va a bautizar Juan el Bautista, Juan le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? Dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, qué grave problema tenemos cuando no tenemos la justicia como un parámetro. Qué grave problema es. Lo justo para una iglesia profética es obedecer a Dios. No que lo que Dios está haciendo sea bueno o malo. Por eso Dios le dijo a muchos profetas, como en el caso de Samuel y Saúl frente al rey de Amalek, que lo matase. Acá no es si es bueno y es malo, es si es justo o injusto delante de Dios. Aparte hoy no sabemos ya qué es bueno. Hablaba ayer con unos pastores, con unos líderes, y le decía, parece que hoy ser un pecador, hacer cualquier cosa, parece que hoy el victimario es la víctima. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Parece que hoy si prestás dinero y la persona no te lo devuelve y se lo pedís, quedás mal vos. ¿Cuántas veces usted le prestó dinero a alguien y tuvo miedo de pedírselo porque se enoja? Por favor. El que no devuelve una deuda es un chanta, es un cretino.
Con todo el amor de Dios se lo digo. Si a usted le prestan algo, devuélvalo, no se haga la víctima. Porque usted, delante de la sociedad, de esta sociedad corrupta e injusta, porque es una sociedad corrupta e injusta, y no me diga que no. ¿Cómo puede ser que los que hacen el bien tengan que andar escondiéndose y los que hacen el mal anden por la calle como si nada? Por favor, no podemos aplaudir eso. Pobre hombre que mató a 20 personas, víctima de la sociedad, a eso hemos llegado. Y la iglesia no está muy lejos de eso. La iglesia no está muy lejos de eso. Un día hablaba con el profeta Néstor. Estaba hablando con un pastor y con el profeta Néstor y me decía, está bien, gloria a Dios por la persona que Dios sacó del vandalismo, de la muerte, de todo. Gloria a Dios por esa persona. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo vamos a destacar a aquel que se guardó, aquel que se cuidó, aquel que se casó virgen? Parece que resaltamos siempre el que anduvo en cualquiera. Y sabe que yo lo escuchaba por primera vez y dije, tienen razón en lo que están diciendo. ¿Cuándo vamos a destacar a esa persona que ora, que ayuna? Entonces, no se vaya, no se vaya. Si es duro, bánquesela, en el nombre de Jesús. Y si a usted le prestaron dinero, no se haga el ofendido, devuélvalo. Devuélvalo. Eso es ser deshonesto delante de Dios. Pague sus deudas. No sea chanta. Pague lo que debe. No se haga el ofendido. No apague el teléfono. ¿Hasta cuándo la iglesia va a caminar en injusticia? ¿La va a permitir? Mensajes absurdos. Son absurdos. Al oído suena absurdo. Aplaudiendo el pecado. La iglesia no está muy lejos. Por eso la iglesia no tiene autoridad. Y no hablo de señalar al pecador y de mandarlo al infierno. No estoy diciendo de eso. Dejemos de interpretar estupideces. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de marcar un parámetro. ¡Pac! Dios está buscando una iglesia pura, santa, sin mancha. No que no tiene errores. No que no se equivoca. Pero que busca la santificación. Me tropecé, me equivoqué, pero quiero cambiar. Me tropecé, me equivoqué. Hice esto, yo no lo quería hacer. Porque yo también me equivoco, pero no lo quiero para mi vida. Yo no quiero el pecado en mi vida. Yo no quiero la ira en mi vida. Yo no quiero en mi vida eso. Yo no lo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, yo no quiero en mi vida lo que soy. Yo quiero mejorar cada día. Entonces, lo que hizo Samuel fue cruel, pero justo. Muchos que se oponen a la cruz de Cristo siguen haciendo de las suyas a causa de que la iglesia actúa por emociones y buscando la salvación en un Dios que simplemente tiene amor. ¿Usted sabe cuánta gente se volvió atrás en esta cuarentena? No en nuestro ministerio, gracias a Dios. ¿Cuánta gente se volvió atrás? Yo lo sé. Me reúno con los consejos pastorales. Estoy en una comisión de consejos pastorales y me reúno. Personas que se volvieron atrás, que aceptaron al Señor 2, 3 años. Está bien, eran bebés espirituales, hay que ayudarlos. Obvio. No estoy hablando de la gente, estoy hablando del mensaje. La gente no es culpable de lo que se le dice. Hablo a ustedes porque mañana ustedes van a ser las personas que van a ministrar. Ustedes van a ser las personas que van a predicar. Que los brazos de amor de Cristo estén abiertos, pero no nos olvidemos que ese amor sin justicia no existe. Es un amor que los lleva a esto. Tenemos un pastor el otro día nos mandó un audio que después de 10 años cierra su congregación. Ahora yo le pregunto,
Y hablo con autoridad y hablo con tranquilidad, porque ustedes, por lo menos la mayoría, no todos lamentablemente, pero la mayoría ha sido fiel con Dios. La pregunta es, ¿por qué tiene que cerrar? O la gente tiene un compromiso con un salón o con Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que estamos en la era de que todo el mundo se ofende por todo, todo lo hiere, todo lo pone mal. Estamos en esa era. ¿Cómo un pastor tiene que cerrar un salón? Si yo hubiese tenido que cerrar el salón, yo no ministro más en el Centro Apostólico Nacional, porque significa de que nadie tiene un compromiso. Es así, suena duro lo que estoy diciendo, la mayoría del centro. Entonces nadie nunca tuvieron un compromiso con un salón, no con Dios. Y aunque nosotros no tuviésemos que pagar un solo centavo de alquiler ni de nada, nuestro compromiso es con Dios y con la obra. Porque si usted estuvo ofrendando y diezmando para que se paguen las cosas del salón, le digo, usted está equivocado. Porque usted no le da a un hombre ni le da a un salón, le da a Dios. El hombre dará cuenta. Obvio que se usa para eso. Hasta hemos comprado cosas. A lo que quiero decir es al espíritu que lo gobierna. Si usted está dando para que se pague cuenta de un salón, usted está dando en injusticia. Me contaba la profeta Vanessa, que seguramente debe estar por ahí, o si no lo va a ver después. Hija querida, que estés bien, te bendigo. Estás bien, vas a estar bien. Sos una guerrera. Ella me contaba que el profeta Mike Booster, no se vaya hermano, se vaya. Se vaya, le va a hacer bien. El pastor Mike Booster cerró su congregación por, no sé por qué motivo. Pero dice que cuando él cerró la congregación, la gente dejó de ofrendar, dejó de diezmar. Y le dijo, ¿qué dan por un salón? Le damos al Señor. Y no es para que nosotros nos demos la buena vida, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en dónde está puesta nuestra confianza. ¿En dónde está puesto? Justicia. Si no hay justicia, no hay nada. Si no hay justicia, el amor es un amor emocional. Aparte, ¿sabe por qué se lo digo? Porque si no hay justicia, usted va a amar, depende. Y yo conozco mucha gente que es buena con el dinero ajeno, que ama con el corazón del otro, pero cuando les tocó vivirlo, fueron los que menos tuvieron misericordia, fueron los que menos generosos fueron. Pero cuando la justicia está establecida en el corazón, yo hago lo que es justo. Me ve a Dios, me ve a la gente, no me ve a la gente. Porque si no hay justicia, tampoco hay integridad. Porque si no hay justicia, cuando nadie me vea, yo voy a hacer cosas. Y ese es el problema. Si a vos haces cosas porque alguien te ve, entonces no es justo. Usted no tiene que esconderse de mí porque yo sabe que soy nada. Así se lo digo. Yo soy un hombre. Yo soy una autoridad, nada más. Yo no soy Dios, yo no lo voy a juzgar, yo no lo voy a maldecir, yo no tengo nada. Yo solo tengo a Dios nada más. El único que lo ve es Dios. Y Dios ve la intención de cada corazón. Entonces la pregunta es, si esta persona, si este pastor tuvo que cerrar, la pregunta es, ¿y su congregación? ¿Y el respaldo de su congregación? ¿O a quién sirven? ¿O de quién están? Y no es porque uno anda buscando respaldo ni nada por el estilo. Si fuera por el respaldo tendría que haber abandonado hace rato. Uno busca el respaldo de Dios. Entonces,
Estamos en una época de mucho humanismo y posmodernidad, donde se pregonan los derechos de todos. Nadie debe juzgar. Si es homosexual, déjenlo, que sea feliz. Ponga ahí algo contra la homosexualidad en el Facebook, lo van a apedrear. Ponga que Cristo vive, se van a burlar. Pero usted dice, pero eso no pasa solamente en el mundo. Eso pasa en la iglesia también. Eso pasa en la iglesia. Ponga que Dios les va a dar dinero a todos. Va a tener 826 me gusta, 500 comentarios. Ponga que Dios es justo y que nada quedará impune. Y le van a denunciar el mensaje. El concepto de justicia es el más atacado y se pone el amor por encima de la justicia. Por eso hoy en día hay una iglesia que separa con el patrón de la palabra, de Dios, es tildada de injusta, de juzgona. No se debe juzgar con nuestro juicio, sino con lo que para Dios es la base de su justicia. Yo no puedo maltratar a una persona que pecó, porque yo no soy Dios. Ahí está el otro punto. La persona que se para en la justicia, teniendo un pasado, un montón de cosas que no puede. Entonces, si Dios levanta una iglesia profética es porque Él quiere declarar su justicia. Esta es la razón por la que existe los profetas y la profecía. Dios levanta un profeta para establecer su justicia. El propósito del profeta es establecer la justicia de Dios. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? No, pero ¿qué es justo? ¿Estamos aquí? ¿Qué es justo? No estoy hablando, hermano, de gente que no se equivoca. Sáquese. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Pues dice, pero el pastor no confió en Dios. No, ¿qué es justo? Y es lo que tenemos que aprender. Dios usó siempre personas para salvar a alguien. Esta es la razón por la que todos van a establecer congregaciones. Tienen que tener una mente profética, porque si no van a ir con un mensaje de amor humano. Me gusta mucho esto lo ejemplifica. Me gusta mucho, si usted puede vea el mensaje del 2013 de cuando estuvo Dante acá en la cancha de River. Muchos tienen como un Dios pusilánime, ¿viste? Venga, denle una oportunidad a Cristo, y Cristo entrando, bueno, acá estoy. Véalo, está espectacular. Él habla claro esto que estoy diciendo. Por eso es importante entender. El evangelismo exitoso, si no se establece en la justicia de Dios, porque el Espíritu Santo es el que viene a convencer de pecado. ¿Por qué es importante? Usted siempre los post, previo enseñanza, fíjelos. Si el Espíritu, porque eso hay congregaciones donde se tiene que hacer un montón de cosas para hacer mover el Espíritu, porque si no, no se mueve. Porque la congregación que está basada, no está basada en la justicia, el Espíritu Santo no tiene dónde asentarse. El Espíritu Santo, porque el reino es justicia. Entonces no tiene dónde asentarse. Si usted quiere quedar bien con la gente, queda mal con el Espíritu. Porque el Espíritu es el que convence, el Espíritu es el que pasa. Los grandes avivamientos, hermano, los grandes avivamientos, la gente no se caía al piso primero, la gente corría. El avivamiento en Pensacola, Estados Unidos, Pensacola, Estados Unidos, fue un avivamiento terrible. Los narcotraficantes de Miami entraban llorando, pidiendo perdón. Se da cuenta que eso es lo que Dios busca. Entraban pidiendo perdón, las prostitutas entraban pidiendo perdón con toda su ropa, no importa con la ropa que estaban, no importa lo que habían hecho un segundo antes, pero pedían perdón, se arrepentían de su pecado, no consentían vivir en él. Porque esa es una obra del Espíritu, no de nuestras palabras, no de nuestro convencimiento. Por eso una persona que entra y está así en nuestra congregación y bueno, sí, pero me cuesta dejar esto. Esa persona nunca entendió la justicia. Quien le transmitió tampoco le transmitió la justicia.
Porque usted no va a conocer ningún avivamiento a lo largo y a lo ancho. Y las personas, cuando Evan Robert predicaba en Gales, usted entraba en Gales y usted sentía la necesidad de abandonar un montón de cosas en su vida. Lo cuenta la gente que entró. De hecho, el avivamiento de Gales inspiró el avivamiento de la calle Azusa Street. Cuando eso sucedió en Azusa Street, se cerraron los bares, se cerraron los teatros. La gente iba a escuchar la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo actuando en justicia. La justicia no vino a matarnos, la justicia vino a posicionarnos. Cuando vos te posicionás en la justicia, entonces tu vida comienza a tener un fluir de gloria, un fluir de autoridad, un fluir de poder. Cuando tu vida se establece en la justicia, vos empezás a caminar con una autoridad. Tu palabra tiene un peso. Entonces, a Dios no le importa que le demos toda nuestra vida de comer a los pobres y quememos nuestro cuerpo si somos injustos con nuestros hijos. ¿Cuánta gente yo he conocido, hermano? Tengo 45 años de evangelio. Conozco hijos de pastores. Lo que más mis amigos mayores son hijos de pastor, hijos de hombres de Dios. Fueron mis amigos casi toda la vida, no sé por qué. Calculo para entender a los míos en algún momento. Y esos hijos de pastor, yo le digo algo. Conocí un hijo de un evangelista que Dios lo usaba por América Latina. Y él iba y predicaba salvación. Y cuando venía golpeaba a su mujer. Los dejaba sin comer. Ese muchacho hasta el día de hoy no quiere saber nada con Dios. Entonces, es importante que caminemos en esta justicia. El sello de esta sociedad es la injusticia. Por eso vemos tantas injusticias dentro de las congregaciones como en la calle. Por eso usted ve que un preso cobra más que un jubilado. Pero esa justicia no está afuera, está dentro de la iglesia. Y los que hablamos de justicia somos muy atacados por la injusticia del mundo y por la injusticia que viven los creyentes. Entonces, nadie pide perdón, se pone remiendo. Le voy a hacer una pregunta a todas las personas que usted ofendió. ¿A cuántas le ha pedido perdón en su vida? ¿Con cuántas personas usted todavía no tiene? Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con escuchar la voz de Dios, con ser una iglesia profética? Porque todo lo que estoy diciendo te cierra el oído. Todo lo que te estoy diciendo te hace sordo. ¿A cuántas personas en tu corazón no puedes ver? ¿A cuántas personas rechazás por cómo es? Me da risa a veces porque las personas que hablan de amor son las mismas que te rechazan. Son las mismas que rechazan otras personas. Una vez una persona se fue a nuestra congregación porque dijo que no había amor. Y le daba vuelta la cara a los hermanos en la calle. Injusticia. Mentira. Cree que está en un patrón de justicia. No te engañes. No te engañes. Por eso, un profeta o una iglesia profética debe tener bien en claro qué es la justicia. Cuando un profeta es injusto, liberará palabras de bendición y cosas que Dios no dice. Pero a causa de su unción profética dejará tras sí una bendición, pero la injusticia seguirá reinando. ¿Está aquí? El Señor te va a bendecir y Dios no lo quiere bendecir. O Dios no quiere bendición por cosas que está haciendo. Pero y la persona como cree que está, como dice, bueno, pero estoy bendecida. Porque hay mucha gente que Dios la bendice. Estoy bendecida, Dios me ha bendecido, sí. Pero ¿y tu vida? Tu vida, tu justicia
Estás bendecido, pero tenés cosas en el corazón contra personas. Estás bendecido, pero no pagas tus deudas. Estás bendecido. Te voy a decir una cosa, una. No hagas caso a que veas el respaldo. Yo no me fijo por la casa que tengo, por el auto, por la congregación, por la unción que se manifiesta. No miro eso. Yo miro cada día mi corazón. Señor, quiero caminar acá. Y eso es lo que me mantiene a salvo. Y eso es lo que me mantiene. Entonces, recuerde que los injustos no heredan el reino de Dios. Debemos reunirnos por justicia, diezmar por justicia, ofrendar por justicia. Lo que la gente que agarra, no voy a dar porque si no, usted debe dar por justicia, porque es justo que dé, es justo que diezme. Independientemente de lo que se haga con el dinero, yo le he dado dinero a gente que se lo ha gastado en sí mismo y Dios a mí me ha bendecido porque yo no se lo di a él, yo se lo di a Dios. Yo no se lo daba a él, yo no se lo daba a la persona, yo se lo daba a Dios. Hebreos 7:9 dice eso, que acá un hombre lo recibe, allá lo recibe, entonces yo se lo di a Dios. Se fueron y se compraron películas con el dinero, no importa. No me importa, se lo di a Dios. Eso es cuando alguien da en justicia. En injusticia se da para pagar gastos, en justicia se da a Dios. Se ofrenda a Dios. ¿Hay poca justicia o hay mucha justicia en tu vida? Te va a impedir escuchar a Dios, porque la primera parámetro por el cual Dios habla es la justicia. Por eso les enseño. Usted puede comprar todos los artefactos que necesite el Centro Apostólico Nacional. Usted puede comprar todo. Que si usted lo hace con una mala intención, es como si no hubiese dado nada. A eso le llama el Señor la ofrenda votiva. ¿Sabe lo que es una ofrenda votiva? Cuando usted, con el dinero que a Dios le pertenece, usted compra algo. Entonces este dinero no lo voy a diezmar. Este dinero voy a comprar un aire acondicionado. ¿Sabe lo que es votiva? Vomitiva. Dios lo maldita. Por la intención del corazón. Dios siempre está mirando tu corazón en todo lo que haces. Y ahí debe reinar la justicia. ¿Sabe que yo siento mucho la presencia de Dios, todo lo que estoy diciendo? Yo sé que a muchos se les está corriendo el velo, a otros se les está recordando, otros están entendiendo. Hermano, ser justo no significa ser implacable. Ser justo no significa ser déspota. Ser justo no significa ser juzgón. Ser justo significa que es un parámetro por el cual escuchamos a Dios, Dios nos habla y nosotros podemos manifestar el amor. Porque si usted tiene justicia sin amor, es incompleta. Porque en la justicia de Dios también está el perdón, también está la restauración de aquel que quiere cambiar. Entonces, no es por obligación. A causa de la injusticia la gente no practica estas cosas y le cuesta todo a causa de la injusticia. ¿Te ha costado muchas cosas en esta cuarentena? Sí, me cuestan todas. Pregúntate si las estás practicando en justicia. ¿Estás en justicia? ¿Estás escuchando esta prédica, esta enseñanza en justicia? ¿O lo estás haciendo por obligación para que yo vea que estás conectado? Es más, yo ni sé quién está conectado. Sé por los que comentan. Ni siquiera sé quién pone me gusta. No sé si pusiste me gusta, pusiste me encanta. No sé si fuiste vos, fue otro, no lo sé. No me interesa. Yo no lo voy a... No les comento porque... Pero ¿por qué lo haces? Tienes que hacerlo en justicia. ¿Sabe cuánta gente escuché decir? No, voy ahí porque si no el pastor se enoja. No le sirvió de nada. Dios mira el corazón. Entonces, hay una relación. Técnicamente el problema del pecado es un problema
de injusticia. Dios no puede establecer su presencia si no hay justicia. Hay una relación estrecha entre la justicia y la fe. Yo no soy salvo porque Cristo murió por mí, sino por creer que Él murió por mí. Cristo murió, pero yo soy salvo por creer que Él murió. Entonces, Efesios 4:24 nos habla de ser hechos a la imagen de Dios. La justicia para Dios es que el hombre sea hecho a su imagen. Amén. Esa es su justicia. Eso es lo justo para Dios. Por eso el pecado es una acción de injusticia, porque el pecado deteriora la imagen. Cuando usted peca, la imagen se deteriora. Esa imagen que tenía que ser en pureza, en santidad, se deteriora. No es que Dios es malo, no es que Dios es déspota. Él está construyendo una imagen y cuando vos pecás, esa imagen se deteriora. Porque lo justo es que seas formado a esa imagen. Lo justo es que vos seas hecho a esa imagen. Lo justo es que cuando la gente te mire, diga, este hombre se parece a Cristo, este hombre es distinto, este hombre no es súper perfecto, pero tiene paz, tiene amor, pero es justo. Cada vez que pecas, cada vez que pecamos, se deteriora esa imagen que se está formando. Por ende, no podemos escuchar a Dios, no podemos relacionarnos correctamente y andamos y vivimos por nuestros pensamientos. El pecado es una acción de injusticia. El diablo interrumpe el proceso de formación de la imagen. El hombre era justo. Nosotros, la iglesia profética, estamos colaborando para que esto se establezca y que se cumpla el propósito de Dios. La justicia es todo lo que conforma el carácter de Dios. No hay nada en Dios que no sea justo. Claro, es el de Cornelio, ni siquiera era judío, pero la justicia de Cornelio llamó la atención de Dios. Tus limosnas y tus oraciones fueron escuchadas delante de Dios. Wow. Él buscaba la justicia. Aunque yo no soy judío, yo voy a hacer lo que ellos hacen. Las parábolas tienen un mensaje de justicia. Es mi objetivo acercarme al carácter de Dios. Cada profeta del antiguo pacto tuvo una experiencia que dejó al descubierto el pecado de ellos frente a la justicia de Dios. Isaías dijo, ¡ay de mí! Porque mis ojos vieron al Señor, un hombre inmundo de labios. Eso es la justicia. Debemos acomodarnos a la justicia. En acomodarnos a este diseño, a este patrón, más voy a tardar en mi propósito. Por eso hay gente que no crece. Está años y no crece, y no crece, y no crece, porque no acomoda su vida al patrón de la justicia de Dios. Sigue en su pensamiento, sigue en su forma, sirve a Dios en su estructura, sirve a Dios en lo que cree, y no sirve a Dios dentro de la justicia de Dios. Entonces no crece, no avanza, estoy estancado. ¿Cuánta gente me dijo, me voy del centro porque estoy estancado? ¿Acaso el centro es un lugar de estancamiento? Por favor, tenemos 12 años, hemos levantado 13 congregaciones, hemos ungido pastores, ministerios han crecido. ¿Dónde está el problema? ¿Está en nosotros el problema o está en la falta de entender el diseño? Si usted me dice, en 12 años no levantamos a nadie, bueno, se lo creo. Pero en 12 años hemos levantado profetas, hemos levantado pastores, se han abierto congregaciones. Estamos abriendo una en Uruguay. Hay un pastor en Luxemburgo con una pastora, con sus hijos. Tienes que acomodar tu vida a la justicia de Dios y dejar de vivir tu vida y vivir tu vida en tu justicia, en tu pensamiento, en tu forma de amar y vivirla en la forma de amar y en la justicia de Dios. Las parábolas, como dije, tienen un objetivo, acercarme al carácter de Dios. Cuando nos movemos bajo la visión de la justicia de Dios, aún las cosas que la iglesia sube como normal comienzan a preocuparnos. Debemos sacar de nuestra cabeza que juicio es castigo. Juicio no es castigo, juicio es corrección. Vamos de vuelta, quiero que diga conmigo, juicio no es castigo, juicio es corrección.
Todos tenemos un depósito de justicia, a diferencia de la conciencia, son diferentes. La conciencia al pasar las generaciones ha sido cauterizada. Conciencia parte del espíritu del alma que responde a patrones de legalidad. No solo está en el espíritu, sino en el alma. Por eso soy consciente de lo que está mal, sin que alguien me lo diga. La conciencia está asociada a la legalidad. Algo puede ser legal, pero no es justo. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Es legal en Argentina, pero no es justo. Debo entender la justicia para poder saber qué puedo aceptar de una autoridad. Yo no puedo aceptar todo lo que me diga un gobernante porque estoy sujeto a un gobierno mayor. Amén. ¿Cómo Dios habla? El primer patrón de la voz de Dios es la justicia. Y para poder escuchar a Dios debe haber justicia en mi corazón y en mi vida. Deje los pensamientos, las estructuras, las cosas que escucha, intérnese en la palabra de Dios y siga la voz de Dios. Aunque todo el mundo lo aplauda, no significa que tenemos que aplaudirlo. Y aunque todo el mundo lo rechace, no significa que lo tenemos que rechazar. En el nombre de Jesús. Que la bendición del Señor sea abundante. Muy bien al que lo puso. Juicio no es castigo, juicio es corrección. Dios ha juzgado por amor a su pueblo. Como dije recién, vamos a sembrar, vamos a diezmar, no porque hay que pagar un salón, sino porque le damos a Dios. Y pregúntese en esta noche si eso que usted le va a dar a Dios, Dios lo puede recibir con alegría. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos, Señor, este momento y pedimos que nuestra vida pueda acercarse cada día, Señor, a tu justicia. Vaciados de nuestra justicia, vaciados de nuestro pensamiento, vaciados de nuestra estructura, Señor, y llénanos de ti. Señor, que dejemos nuestra estructura de pensamiento y nos sumerjamos en tu estructura de pensamiento, en tu justicia. Señor, bendigo a todos aquellos que van a ofrendar y diezmar. Sea multiplicado a aquellos que te dan en justicia. A todos que deciden esta noche comenzar a pagar sus deudas. A todos aquellos que deciden en esta noche comenzar una vida de justicia. Que hoy reconocen delante tuyo que han permitido cosas en su vida. Pero hoy dicen, yo ya eso no lo quiero más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Puede escribir un amén? El último amén y nos vamos. El último amén dice, amén, pastor. Yo voy a amén. Que la bendición del Señor sea abundante sobre su vida. Lo amamos con todo nuestro corazón. El jueves, amén. Y recuerde, la justicia no permite que el Espíritu Santo pueda obrar con poder en nuestra vida. La injusticia no permite que el Espíritu Santo pueda operar en nuestra vida. Así que escriba su amén, deje su me gusta, su me encanta, su me importa, su me enfada, póngalo también, si le enojó, póngalo, sea sincero, sea justo. Me enojó, pero me va a bendecir. Amén. Lo amamos. Chau, chau.